Bueno chicos, vamos a iniciar nuestra clase del día miércoles 19 de abril del curso de Química General 2, sección B vespertina, esperando de que vayan practicando para el examen de la semana entrante, jóvenes, ya queda poco, ¿verdad? Entonces, para que puedan aspirar a poder ganar, más jóvenes, yo quisiera que todos ganaran, pues, pero no, ustedes son los que tienen que esforzarse, ¿verdad chicos? Ahí sí que no soy yo. Entonces, pero da tristeza realmente la universidad ahora, con las autoridades que están son unos traidores, ¿verdad? No agradecen que muchos de ellos, como yo, salí de la pobreza y no tengo necesidad de emigrar a Estados Unidos porque me dio la oportunidad de la universidad de graduarme como profesional, ¿va, jóvenes? A ellos no les importa que ya otras personas no tengan la oportunidad debido a la venta de la universidad, ¿no? Como les decía yo ayer, ¿verdad? A los gobernantes lo que interesa es que cada vez seamos más estúpidos, ¿verdad? Para que no lo están haciendo mal y quiere que sigamos así. Fíjense la ridiculez, yo vi ahorita una promoción que dice que del partido ahorita vamos, ¿va? Dice, ¿para qué vas a cambiar de partido? Imagínense usted. Y la gente tía se lo cree, ¿no? Si estos han sido unos ladrones con la pandemia, se hicieron ricos y se siguen llenando los bolsillos, jóvenes. Es que es increíble el descaro y la impunidad que hay en Guatemala, ¿verdad? El compañero de farmacia lo expulsaron y no lo han querido otra vez meter y ya les dijo el juez que lo metieran y no han querido. Entonces se dan cuenta ustedes en dónde está la justicia aquí en Guatemala. Y después, ¿por qué dicen que se tiene que ir la gente a Estados Unidos? Pues a morirse, ¿verdad? Entonces es injusto. Bueno, vamos a seguir pues jóvenes, nos toca ahora ver calorimetría. Que esta pues es una práctica que se hace pero en la parte de presión constante. De volumen constante no tenemos un equipo que es el calorímetro para poder hacer ese experimento que es bastante bonito, ¿verdad? Así es como se hace el cálculo de las calorías de los alimentos, ¿verdad? Con ese aparato. Bueno, vamos a ver pues Alejandro, léame por favor. Calorimetría. En el laboratorio los cambios de calor de los procesos físicos y químicos se miden como un calorímetro. Recipientes cerrados diseñados específicamente para este propósito. Nuestra discusión acerca de la calorimetría, la medición de los cambios de calor dependerá de la comprensión del concepto de calor específico y capacidad calorífica por el cual se considera el primer término. Pues vamos a definir estos dos conceptos. Bueno, a ver, léame Byron, por favor. El calor específico S de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado Celsius la temperatura de un gramo de la sustancia. Sus unidades son joules por gramo por grado Celsius. Ok, entonces el calor específico sería eso y que se denomina como S, minúsculo. Así como solubilidad, ¿no? Bueno, a ver, léame Carlos Manuel, por favor. La capacidad calórica C de una sustancia es la cantidad de calor que se requiere para elevar un grado Celsius la temperatura determinada. La cantidad de sustancias, sus unidades son joules por grado centígrados. Ok. Bueno, a ver, léame Diego Oscal, por favor. El calor específico es una propiedad intensiva, en tanto que la capacidad calorífica es la propiedad extensiva, la relación entre capacidad calorífica y calor específico de una sustancia suele ser. Entonces, se dan cuenta que en el caso de la capacidad calorífica sería una propiedad física, porque es una propiedad extensiva. Y el calor específico pues sería una propiedad que tiene que ver con la cantidad de material que tengamos nosotros, ¿verdad? Que es el que va a estar absorbiendo el calor. Entonces, C sería igual a MS. A ver, léame Dulce, por favor.
sabemos de M es la masa de la sustancia en gramos. Por ejemplo, el calor específico del agua es 4.184 joules por gramo por grado Celsius y la capacidad calorífica de 60.0 gramos de agua es. Entonces se dan cuenta que ahí me está diciendo el calor específico del agua, porque es por gramo, ¿se dan cuenta? Entonces si es por gramo quiere decir de que va a depender de la cantidad de gramos. Entonces en este caso se dan cuenta que tenemos 60 gramos, lo multiplicamos por el calor específico y obtenemos como energía 251 joules centígrados, ¿verdad? Eso sería lo que absorbe el agua o el calor específico de esa cantidad de agua. Se dan cuenta que ahí es una propiedad intensiva porque depende de la cantidad. Bueno, acá tenemos una tabla en la cual podemos ver varios calores específicos. El aluminio tiene 0.9, el oro tiene 0.129, el grafito 0.72, el diamante 0.502, el cobre 0.385, el hierro 0.444, el mercurio 0.139, el agua tiene 4.184 y el etanol tiene 2.46. Se dan cuenta cómo el agua tiene una capacidad calorífica bastante grande, ¿verdad? Y eso es debido a lo que habíamos visto anteriormente, a la formación de los puentes de hidrógeno. Aquí podemos ver que el etanol también tiene alta, precisamente también porque el etanol forma puentes de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que este calor específico va a depender de los enlaces que tengan las sustancias, ¿verdad? Entonces, aquí es donde debemos de correlacionar todo lo que hemos visto en el curso. A ver, léame por favor, Eileen. Si conocemos el calor específico y la cantidad de la sustancia, entonces el cambio de temperatura de la muestra delta T indicará la cantidad de calor que se ha absorbido o liberado en una proporción particular. Las ecuaciones para calcular el cambio de calor están dadas por. Entonces, fíjense pues, normalmente estos procesos son importantes a nivel industrial porque así tienen ustedes la capacidad del cambio de calor dentro de diferentes sustancias, ¿verdad? Digamos, en el caso de la industria se utiliza mucho el agua para absorber calor, para formar vapor de agua y esto me va a generar también una corriente eléctrica o trabajo mecánico, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos Q, que va a ser calor, igual a ms delta T. Q va a ser igual a C por delta T. A ver, léame, Helen. Donde delta T es el cambio de la temperatura. Entonces, el delta T, se dan cuenta, sería el T, temperatura final menos temperatura inicial. A ver, léame, José Alejandro. La temperatura Ok, se dan cuenta que seguimos con las mismas reglas. Cuando el proceso es endotérmico, o sea que necesita energía del universo o de los alrededores, es positivo, y cuando el Q es exotérmico, cuando el proceso es exotérmico, el Q es negativo porque el sistema está afectando a los alrededores, ahí es el flujo del calor. Bueno, a ver, léame Juan Garzaro, por favor. una muestra de 466 gramos de agua se calienta desde 8.50 grados Celsius hasta 74.60 grados Celsius. Calcule la cantidad de calor en kilojoules absorbido por el agua. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta en qué nos lo están pidiendo, jóvenes, porque a veces puede ser de que lo tengan bien en joules, pero si no se lo están pidiendo en joules, pues está mal la respuesta, jóvenes. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos la masa del agua, 466, el calor específico, 4.184 joules partido gramo centígrado. De ahí tenemos la temperatura inicial, 8.50 centígrados, y temperatura final, 74.6. O sea que estábamos calentando el agua.
Bueno, entonces ahora tenemos la masa, tenemos lo que es el calor específico y tenemos la diferencia, como habíamos visto en la anterior ecuación. Entonces me queda 1.29 por 10 a la menos 5 joules. Al pasarlo a kilojoules queda 129. Hagan el cálculo para ver si les queda 1.29 por 10 a la menos 5 joules. Se dan cuenta que queda joules porque acá lo que es el calor específico está expresado en joules. Les queda 1.29 por 10 a la menos 5, joder. Sí, eso queda. Ok, al dividirlo entre 1000 pues me queda 129 kilojoules. O sea, esa es la cantidad de energía que está absorbiendo el agua. Acá tenemos el ejercicio para el resumen. Se dan cuenta que este resumen no se les va a pedir, pues, pero es bueno que ustedes hagan los ejercicios, ¿no? Bueno, vamos a ver calorimetría a volumen constante. Vamos a ver cómo es el sistema. Entonces, léame por favor, Kimberly. Entonces se dan cuenta que para poder hacer el experimento de calorimetría a volumen constante necesitamos un calorímetro. El calorímetro, como pueden ustedes ver, cómo lo clasificaría Kimberly, como un sistema abierto, un sistema cerrado o un sistema aislado. ¿Cómo lo clasificaría usted? ¿Perdón? No, porque cerrado sería solo que no tuviera esta carcasa que tiene acá. Este sistema es aislado, porque esto que es donde se da la reacción está metido en otro recipiente que está aislado del exterior. Este es un sistema aislado. Bueno, acá podemos ver nosotros las diferentes partes que forman el calorímetro. Acá tenemos el termómetro que está midiendo la temperatura del agua, porque miren acá, donde se da la quema o la explosión de la sustancia que estamos midiendo es aquí adentro, en esta camarita que está acá, ¿sí? Entonces, esta camarita al quemarse la sustancia va a generar calor. Ese calor va a pasar a lo que es el agua, ¿verdad? Entonces, con la medición de la temperatura inicial y la temperatura final, ustedes pueden hacer los cálculos. Acá tienen, en este caso, el alambre de ignición es un alambre que va en donde ponen ustedes la muestra, aquí en este amarillo que está acá, donde ponen la muestra, y este alambre va a ser el que va a quemar. Luego de eso, se dan cuenta que tienen un agitador para que la temperatura esté constante, y esta bomba se llena con oxígeno, ¿verdad? Afuera, cuando se mete en la sustancia, se cierra a presión y luego se le inyecta oxígeno. Entonces, esta es la válvula donde entra el oxígeno. Entonces, la atmósfera que tiene esta bombita que está en el centro es a un sistema cerrado y lleno de oxígeno, por lo cual esto se va a quemar inmediatamente. Cuando nosotros apachemos este botón, que puede estar ahí arriba, puede estar en otro lado del equipo, entonces se quema la muestra y va a emitir el calor correspondiente a lo que es la sustancia que estamos quemando. No sé si hay alguna duda respecto al diseño. Entonces, este calorímetro se tiene que calibrar con una sustancia que tenga un calor específico determinado. Normalmente se utiliza ácido benzoico, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a calibrar lo que es el calorímetro, lo que tenemos que calibrar. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven. Bueno, a ver, siga por favor, Marlon, léame.
El calor de combustión por lo general se mide colocando una masa conocida de un compuesto en un recipiente de acero, llamado bomba calorífica, a volumen constante, que se llena con oxígeno aproximadamente a 30 atmósferas de presión. Es la bombita que está acá adentro, ¿sí? Esto que está adentro es el sistema de la bomba, porque ahí es donde se hace quemar la sustancia que estamos midiendo. A ver, léame por favor, Melissa. El calor liberado por la muestra es absorbido por el agua y por el calorimétrico. El diseño especial de la bomba calorimétrica permite suponer que no hay pérdida de calor o de masa hacia los alrededores durante el tiempo en que se realizan las mediciones. Como consecuencia, se dice que la bomba calorimétrica y el agua en la cual se sumerge un sistema aislado. Ok, porque no hay flujo hacia afuera. Se dan cuenta que el calor se queda dentro del agua que está adentro. Bueno, a ver, léame, Paula, por favor, ¿sabes? Debido a que no entra ni sale calor del sistema durante el proceso, el cambio del calor del sistema debe ser cero y poder sostener. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que tenemos este problema. Permítanme un instante. Bueno, entonces ahora tenemos que Q sistema va a ser igual a Q cal más Q reacción. Se dan cuenta que Q cal sería el calor del calorímetro y Q reacción sería el calor del reactivo. Esta suma me tiene que dar cero porque no hay intercambio con el sistema. Bueno, a ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? Ramsés, por favor. Donde Q, calor, Q, reacción, son los cambios de calor del calorímetro y la reacción. Ok, entonces no es calor, no que es calorímetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el Q de la reacción va a ser igual al menos Q del calorímetro, ¿verdad? Porque es lo que está recibiendo el agua como calor y lo estamos midiendo con un termómetro. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Ramsés. Bueno, a ver, Wilson. Entonces se dan cuenta que tenemos que calibrar el calorímetro para poder nosotros obtener un valor preciso. Entonces el Qcal va a ser igual al Ccal, que sería la capacidad calorífica del calorímetro, multiplicado por delta T. A ver, léame por favor, Alejandro. La cantidad de se calibra mediante la combustión de una sustancia cuyo calor de combustión se conoce con exactitud. Por ejemplo, se sabe que la combustión de una ácido nitroxólico libera 26.42 kilos de calor. Se le nota la temperatura es de 4.673, entonces la capacidad calorífica del calorímetro está abajo. Entonces se dan cuenta que se utiliza un estándar que es el ácido benzoico, que ya tiene una capacidad calorífica específica, ¿verdad? Entonces ahora acá tenemos que el Ccal va a ser igual al Qcal partido la temperatura. Se dan cuenta de que el Qcal sería el dato del ácido benzoico, 26.42 kilojoules, y el T sería la temperatura, el aumento en este caso se da cuenta que fue de 4.67. Digamos, si lo medimos, cuando lo medimos nos da este cambio de temperatura.
Entonces luego del cambio, porque eso lo medimos nosotros en el termómetro, tenemos la temperatura inicial antes de quemar el ácido benzoico y tenemos la temperatura después de quemar el ácido benzoico, que por supuesto va a subir. Entonces ya esta diferencia sería la que tenemos que dividir. Acá en este caso nos salió 467,73, o sea que quiere decir de que el calorímetro, la calibración del calorímetro sería 5.654 kilojoules grados centígrados. Esa sería la calibración. Bueno, luego de hacer eso, lo primero que tendríamos que hacer antes de medir nuestra sustancia. A ver, léame por favor, Byron. Una vez que se ha determinado C-cal, el calorímetro se puede utilizar para medir el calor de la combustión de otras sustancias. Entonces miren, pues este C-cal puede variar de medición en medición, ¿verdad? O sea que no es un C-cal constante. Es muy parecido, pero puede ir variando, y por eso ustedes tienen que hacer la medición cada vez que hacen una tanda de mediciones de sustancias. O sea, no es que midan ustedes un C-cal y ya se quede con eso, no, tienen que hacerlo cada vez que ustedes realizan el uso de la bomba calorimétrica. Bueno, a ver, léame Carlos Manuel, por favor. Entonces se dan cuenta que este es el aparato que se utiliza a todo nivel para medir lo que son las calorías de diferentes sustancias, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Diego Oscar, el ejemplo. Ejemplo, una muestra de 1.435 gramos de naftaleno C10H8, una sustancia de olor penetrante que se utiliza en los repelentes contra polillas. Se quema en una bomba calorimétrica a volumen constante. Como consecuencia, la temperatura del agua se eleva de 20.28 a 25.95 grados centígrados. Si la capacidad calorífica de la bomba más el agua fue de 10.17 kilojoules por grado centígrados, calcula el calor de combustión del naftaleno sobre una base molar, es decir, encuentra el calor de combustión molar. Entonces se dan cuenta que tenemos cuánto varió. Por supuesto, y por eso es de que en el departamento no se compra, pues porque digamos este aparato es caro. Luego el termómetro que se está utilizando es un termómetro que debe ser calibrado, ¿verdad? Porque si no, no podemos tener confianza de que estos datos de diferencia de temperatura sean correctos. Además también pues se tiene que estar calibrando, se necesita oxígeno, entonces todo esto es un alto costo, por lo cual no se ha comprado en el departamento, ¿verdad? Entonces ahora miremos que ya tenemos los datos. En realidad es sencillo esto, ¿verdad? Pero sí necesitan ustedes tener la habilidad, la capacidad manual para poder realizar todo esto, ¿va, jóvenes? Porque realmente este tipo de trabajo en el laboratorio a ustedes les ayuda a incrementar lo que son sus habilidades finas, ¿verdad? Para pesar, para, digamos, las cosas que se hacen en laboratorio, medir volúmenes, etcétera. Porque realmente esta parte que es técnica o es parte práctica, para eso es precisamente que se necesita la práctica, no como estamos ahora virtual, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por eso es de que nuestras carreras que son técnicas necesitan hacer esto en forma presencial. Bueno, a ver, léame Dulce Martínez, por favor. Estrategia. Se conocen la capacidad calorífica y el aumento de la temperatura. ¿Cómo calculamos el calor absorbido por el calorímetro? ¿Cuál es el calor que generó la combustión de
entonces se dan cuenta que necesitamos la masa molecular, necesitamos la capacidad calorífica del agua, o sea, todos estos datos que ya tenemos a nivel de datos. A ver, Paula era la que faltaba en el listado, todavía no ha sido agregada, de una vez les digo otra vez que no han hecho nada. Allá siga averiguando. Bueno, vamos ahora con la solución. A ver, léame por favor, Eileen. Solución. El calor absorbido por la bomba y el agua desintegra el producto de la capacidad calorífica y el cambio de la temperatura. Con base en la ecuación que vimos anteriormente y suponiendo que no se ha perdido calor hacia los alrededores, escribimos. Entonces, ya sabemos que nuestro sistema es un sistema aislado, por lo cual no hay flujo de calor ni de masa hacia el universo. Entonces, el Qcal va a ser igual al Ccal por delta T. Se dan cuenta que ya medimos el Ccal y era 10.17 kilojoules partido grado centígrado. Luego, la diferencia del calor, por favor, los que no han firmado, firme, porque ya voy a cerrar. No sé si hay alguno que no ha firmado. ¿Todos ya firmaron? Bueno, entonces vamos a cerrar el formulario. Bueno, entonces tenemos 10.17 que sería el Ccal, menos la diferencia que nos dio la quema del naftaleno, 25.95 menos 20.28, le sale 57.66 kilojoules. Hagan el cálculo a ver si les sale eso, jóvenes. ¿Les sale eso, jóvenes, o no? Sí, sale. Bueno, entonces ya con eso ustedes ya hicieron el cálculo, vamos a seguir analizando. A ver, léame por favor, Helen. Debido a que Qcyst es igual a Qcal más Qreal es igual a 0, Qcal es igual a menos Qreal, el cambio de calor de la reacción es de menos 57.66 kilojoules. Este es el calor asociado a la combustión de 1.435 gramos de C10H8. Por tanto, podemos escribir el factor de conversión como. Entonces nosotros tenemos que 1.435 gramos de naftaleno nos van a dar 57.66 kilojoules. Ya tenemos nuestro factor de conversión. Entonces, con esto ya nosotros podemos seguir calculando. A ver, léame por favor, José Alejandro. Entonces, sabemos que el calor molar, porque eso es lo que nos pide, va a ser igual a transformar los gramos de naftaleno a moles. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que multiplicamos por la masa molecular para eliminar los gramos de naftaleno y nos quedan moles. Entonces ahora nos quedaría el calor molar menos 5.151 por 10 a la 3 kilojoules mol. Hagan el cálculo a ver si les sale, jóvenes. ¿Se dan cuenta? ¿Sale, jóvenes? Bueno, entonces eso sería la respuesta del problema. Acá tenemos el ejercicio de práctica número 5, en el cual pues, ya tienen otro ejercicio para hacer los cálculos de un calorímetro. O sea, el calorímetro es a volumen constante. Bueno, vamos a empezar ahora la calorimetría a presión constante.
Este es el experimento que realizamos en el laboratorio, ¿verdad? Porque esto no necesita mayor inversión en lo que es el equipo, pues, porque a ustedes no sé si creo que se les pedía que trajeran un vaso de Duroport y bueno, y ahí construimos nosotros el calorímetro. A ver, léame Juan Garzaro, por favor. Un dispositivo más sencillo que el calorímetro a volumen constante, utilizado para determinar los cambios de calor en reacciones diferentes a la combustión, es el calorímetro a presión constante. Entonces, se dan cuenta, la primera cosa importante es de que aquí no vamos a quemar nada, ¿verdad? Normalmente lo que vamos a estar midiendo, por ejemplo, es calor de disolución, vamos a estar viendo neutralización, o sea, esas reacciones que no tienen nada que ver con quemar nada, ¿verdad? Estamos. O sea, que van a ser más que todo reacciones a nivel entre sólido y líquido y líquido y líquido. No va a tener nada que ver lo que es quemar. Bueno, a ver, léame por favor, Marlon. De manera simple, un calorímetro a presión constante se puede construir con dos bases desechables de espuma de poliuretano, como se puede ver. Bueno, entonces acá tenemos dos vasos de Duroport, uno metido en el otro para que haya mayor aislamiento del medio exterior. Se dan cuenta que tiene un tapón de cualquier, puede ser de corcho, puede ser de hule. Luego tiene dos agujeros, donde está un agujero está el termómetro y en otro agujero está el agitador. Se dan cuenta que el agitador queda alrededor del termómetro, entonces ustedes van a poder subir y bajar esto a manera de agitar, ¿verdad? Esto va a ser para que ustedes tengan el calor constante en todo el líquido. Entonces eso es lo que hacen en el laboratorio. Bueno, a ver, léame por favor, Melissa. Este dispositivo mide el efecto del calor de una gran cantidad de reacciones como la neutralización de base y calores de disolución y dilución. Ok, entonces para esto nos sirve este calorímetro. A ver, léame Paula, por favor. Debido a que la presión es constante, el cambio de calor por el proceso de convección es igual que el cambio de entalpía del pH, como en el caso del calorímetro a volumen constante. Consideramos el calorímetro como sistema aislado, además de pequeña capacidad calorífica de los vasos de espuma de poliuretano es insignificante en los cálculos. Ok, o sea que no nos causa ningún problema el sistema que nosotros hacemos, ¿verdad? Para lo que nosotros medimos, que son calores de disolución, calores de dilución, calores de neutralización, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame Ramsés, por favor, no sé si tiene el signo. En la tabla 6.3 se muestran algunas personas estudiadas con el calorímetro. Entonces aquí podemos ver estas reacciones que podemos hacer en lo que es el calorímetro a presión constante. Podemos medir calor de neutralización, podemos medir calor de ionización. Se dan cuenta que aquí es el calor de la ionización de las moléculas de agua. Podemos medir el calor de fusión de hielo a agua. Podemos medir el calor de vaporización de agua líquida a agua gaseosa. Calor de reacción, en este caso de algunas reacciones, ¿verdad? Que son exotérmicas o endotérmicas. Entonces, esto es lo que hacemos en el laboratorio. Normalmente hacemos la de neutralización o la de dilución. Esas son las que hacemos. Bueno, a ver, léame Wilson, por favor, el ejemplo. Gracias.
Entonces se dan cuenta que este es un experimento que pueden ustedes fácilmente hacer en el laboratorio, ¿verdad? Ponen a calentar el plomo, midan la masa primero del plomo, miden la temperatura del plomo, luego se agrega en el sistema a un volumen específico de agua, en este caso son 100 mililitros, y de ahí se mide con el termómetro cuál es el cambio de temperatura cuando se agrega la granalla al sistema del calorímetro. Bueno, entonces acá tenemos inicial el plomo 26.47, 89.98 de temperatura. En el calorímetro tenemos 100 gramos de agua, y el agua está a 22.50. Luego se agrega y se tapa el sistema y se mide la temperatura. Entonces la temperatura nos sube a 23.17. Eso es lo que tenemos que hacer en el laboratorio, y luego ya con esos cálculos que obtenemos nosotros podemos determinar lo que es el calor específico. Bueno, entonces vamos a ver, léame por favor, Alejandro. Conocemos las masas del agua y de la granada del plomo, así que una temperatura inicial y final, suponiendo que no se pierde calor a los alrededores, podemos igualar la pérdida de calor de la granada del plomo con el calor ganado por el agua. Ok, o sea que ahí podemos comparar indirectamente lo que gana el agua para ver cuál es el calor específico del plomo. Entonces, a ver, léame Byron, por favor. Conociendo el calor específico del agua, podemos calcular entonces el calor específico del plomo. Ok, ya conocemos nosotros el calor específico del agua, entonces vamos a poder calcular el del plomo a través de ese dato. A ver, léame, Carlos Manuel. Si se considera al calorímetro como un sistema aislado, no se transfiere calor a los alrededores del sistema. Ok, entonces podemos decir de que el calor del plomo más el calor del agua debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el calor del plomo fue transferido al calor del agua. O sea, lo que perdió el plomo en disminuir su temperatura lo ganó el agua. Entonces el Q del plomo va a ser igual a menos el calor del agua. ¿Se dan cuenta qué pasa? Bueno, a ver, léame Diego Oscar, por favor. El calor que el agua ganó está dado por... Entonces, nosotros tenemos que el Q agua va a ser igual a MS delta T. A ver, léame Diego, Dulce, perdón. Donde M y S son la masa y el calor específico, y delta T es igual a T final menos T inicial. Por tanto, Entonces, la masa es del agua y el S pues es la capacidad calorífica del agua también, bajo. Bueno, entonces ahora tenemos el calor del agua sería 100 gramos, que fue lo que pesamos o medimos. De ahí sería la capacidad calorífica del agua, 4.284 joules partido gramo centígrado. Y la diferencia que fue de 23.17 a 22. Entonces le sale 280.3 joules. A ver, jóvenes, hagan el cálculo. sí de eso. Ok, entonces eso sería lo que el calor del agua, pero se dan cuenta que el calor del agua va a ser igual al calor del plomo. Ok, bueno, entonces ahí es donde podemos comparar los datos. Bueno, a ver, léame por favor Eileen. Como la pérdida de calor por parte de la granalla de plomo es igual al calor que ganó el agua, entonces Q sub PV es igual a menos 280.3 joules. Para encontrar el valor del calor específico del PV escribimos. Entonces, el delta QPV sería igual a MS delta T. En este caso tenemos el valor, se dan cuenta, del QP, que sería menos 280.3 joules, que
sería lo que ganó el agua. Luego, o perdió el plomo, va a ser 26.47 gramos que pesaba la granalla por el S, que es lo que queremos calcular, menos la diferencia, que es de 23.17 pasó a, perdón, de 89.98 pasó a 23.17. Entonces, a ver, ¿les sale ese dato, jóvenes? O sea que ahí tienen que pasar a dividir 26.47 y esto lo tienen que pasar a dividir, la diferencia. Se dan cuenta que les va a salir negativo, por lo cual el valor les tiene que salir positivo. Bueno, a ver, jóvenes, hagan el cálculo, por favor. Sería 280.3 dividido 26.47 por 23.17 menos 28.98. A ver si les sale eso, jóvenes. Sí, se ve eso. Entonces, aquí ya tienen ustedes lo que es la capacidad específica de lo que es el plomo. Se dan cuenta que los datos son sumamente sencillos, ¿verdad? O sea, no tienen mayor problema. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Estamos bien? Acá tienen otro ejemplo. Aquí utilizamos ahora acero inoxidable. Entonces ahora vamos a calcular la capacidad calorífica de lo que es el acero inoxidable. ¿No sé si hay alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, léame, Helen, por favor. Una muestra de 1.00 por 10 a la 2 ml de HCl 0.500 molar se mezcla con 1.00 por 10 a la 2 ml de NaOH 0.500 molar en un calorímetro a presión constante de capacidad calorífica insignificante. La temperatura inicial de las disoluciones de HCl y NaOH es la misma, 22.50 grados centígrados, y la temperatura final de la mezcla es de 25.86 grados centígrados. Calcule el cambio de calor de la reacción de neutralización sobre una base molar. Ok, entonces se dan cuenta que aquí le sale base gramos, entonces después con la masa molecular lo cambian a lo que es base molar. Se dan cuenta que esto sería una neutralización completa, ¿verdad? Porque la misma cantidad de ácido y la concentración es de hidróxido, por lo cual va a ser una neutralización. Ese proceso es un proceso que genera calor, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pues la reacción entonces es hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, que son ácidos y bases fuertes, nos van a dar cloruro de sodio y agua. Como agregamos la misma cantidad de las sustancias, pues vamos a estar en el punto estequiométrico, ¿verdad? Solo va a haber cloruro de sodio. Bueno, a ver, léame, José Alejandro, por favor. Bueno, entonces ya sabemos los datos porque estamos trabajando en medio acuoso. A ver, léame por favor, Juan Garzaro. Suponiendo que no hay pérdida de calor hacia los alrededores, Q es igual a Q-sol más Q-react igual 0, por lo que Q-react igual a menos Q-sol. Q-sol es el calor absorbido por la solución eliminada. Como la densidad de la solución es de 1 gramo por mililitro, la masa de 100 mililitros de la solución es de 100 gramos. Ok, entonces se dan cuenta que la densidad pues del agua es 1 y miramos acá que el Q de reacción, que es una reacción de neutralización, va a ser igual a menos el Q de disolución. El que vamos a poder calcular es el Q de disolución, ¿verdad? Bueno, entonces el Q de disolución va a ser igual a M, o sea, la masa por S, la capacidad calorífica por delta T. En este caso, pues medimos 1 por 10 a la 2 gramos, más 1 por 10 a la menos 2 gramos
de ácido y de hidróxido. Luego tenemos el calor específico 4.18184 del agua y luego la diferencia. Bueno, entonces luego calculen a ver si les sale 2.81 por 10 a la 3. Chicos, ¿les sale eso o no? Sí, sí. Entonces, como ustedes lo reportan con kilojoules, lo tienen que poner con el factor de conversión de joules a kilojoules y lo tienen que dividir en 1000, por lo cual les queda 2.81 kilojoules. Entonces, sabemos que el Q reacción de neutralización va a ser igual a menos Q de disolución. Quiere decir que el Q de reacción va a ser igual a menos 2.81 kilojoules. ¿Ok? Bueno, entonces ahora utilizamos la ecuación para lo que es el Q reacción. Entonces, léame por favor, Marlon. Aparte de las modalidades dadas, el número de moles de HCl como el NaOH en disolución es 1.00 por 10 a 2 mililitros de disolución. Ok, entonces tenemos que 0.500 moles, que es la concentración dividido 1 por un litro, o sea que tenemos 0.0500 moles de ácido y de hidróxido. A ver, léame por favor, Melissa. Por tanto, el calor de neutralización cuando un mol de HCl reacciona con un mol de NaOH es... Entonces, el calor de neutralización sería 2.80 menos 2.81 kilojoules que habíamos calculado, dividido 0.05 mol, ¿verdad? Que es lo que teníamos ahí, me va a salir 56.2 kilojoules. A ver, ¿están de acuerdo con lo que les sale eso? Pues chicos, bueno, entonces se dan cuenta de que esto sería lo que es el valor o el calor de neutralización de esta cantidad de hidróxido y de ácido clorhídrico. Se dan cuenta de que están echando la misma cantidad de hidróxido y la misma cantidad de ácido clorhídrico para producir la neutralización total. Así tiene que ser diseñado el experimento. Es neutralización total. No pueden echar más o pueden echar menos. Porque no les sale eso. ¿No les da alguna duda, joven? ¿No hay alguna duda? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Mañana empezamos con otro tema. Entonces, ahí se acuerdan de cuando ya entregaron el resumen de la unidad 4, joven, o no todavía. No lo entregan el 22. Ahí se acuerdan de que eso tienen que entregarlo el 22. Ya son pocas las tareas. Ahorita voy al día con las tareas. Ya les mandé 2 en el día de ayer. Y entonces ya faltarían poquitas de entregar todas. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde. Un abrazo a todos, que estén bien y nos vemos el día de mañana. Y se acuerdan que mañana hay examen corto a las 8 y van a tener que hacer cálculos y van a hacer valoraciones ácido débil, base fuerte, base débil, ácido fuerte. Espero que les vaya bien. Se cuidan pues chicos, que tengan una feliz tarde. Nos vemos. Gracias, Feliz tarde. Nos vemos pues chicos, se cuidan.